Muy, pero muy buenas tardes. Creo que quedamos ahora exactamente en este orden que seguimos hoy. Bienvenida, bienvenidos. Saludo primero, aparece aquí a cuadro Federico Bonazo, músico y escritor. Buenas tardes. El micro, Federico. Oh, por favor, no aprendo, no lo consigo. No consigo entrar desmuteado a la mesa. Un saludo con mucho cariño, Marta Olivia, Arturo Tere, a la audiencia de Astillero. Gracias, Federico. Arturo Cano, periodista, analista político, cronista y escritor. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Olivia, Tere, Federico. Gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias, buenas tardes. Y Tere Rodríguez de la Vega, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, panelista en la Mesa Roja de Pie de Página. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta Olivia, Federico, Arturo. Un saludo a toda la gente que nos acompaña. Gracias, Tere. Y bueno, comenzamos con este tema relevante, estas acusaciones ya directas que han ido escalando de la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, que acusa a la presidenta de alentar las protestas en Los Ángeles, y la presidenta pues ha dicho muy claramente, muy rápidamente, es falso de toda falsedad, porque pues ahí están sus declaraciones más que nada, y están, obviamente, ella habló de organizarse en el tema de las remesas, sobre todo de las comunidades, pero nunca hubo llamados directamente a ser violentos. Federico Bonazo, ¿en qué contexto se ubica toda esta retórica y estos ataques ahora de una funcionaria? Hay un cartón de Monero Rapé donde señala, está muy bueno, no sé si lo alcanzaron a ver ustedes, está Trump acá y le mete la mano a Kristi Noem, sale la mano a la altura de la nariz y se hace una gran nariz de Pinocho. Pero bueno, Federico. Está buena la síntesis, todo buen monero tiene que tener la capacidad de síntesis, y es el caso de Rapé, para en un solo cartón explicar un fenómeno que tiene sus orígenes y sus variantes, ¿no? Yo creo que sí, que es la estrategia del policía bueno y el policía malo. Luego saldrá Trump a moderar un poco, no en el momento en que hace estas declaraciones tan ofensivas, donde usa el verbo condenar. Kristi Noem dice: yo condeno a la presidenta de México, y ante los ojos del mundo, desde el despacho Oval, propone la tesis o alimenta el fuego de que Claudia Sheinbaum estaría detrás o habría sido una de las incitadoras de todo el lío que estamos viendo en las calles, no solo ya de Los Ángeles, sino de otras ciudades de los Estados Unidos, ante el cual la administración de Trump ha respondido federalizando y militarizando la seguridad interna. Ya no solo hay Guardia Nacional, sino también hay tropas de los Marines, del Pentágono. Esto es muy preocupante en todo sentido y hay que analizarlo aparte, ¿no? Como tú preguntabas, el contexto, ¿qué significa en el contexto de los problemas que tiene ese país, que haya por primera vez, y contrario a lo que mandata la Constitución, contrario a lo que el mismo Trump ha declarado en entrevistas que ahora salen a la luz, donde él reconoce que la Guardia Nacional no se puede enviar así como hacía los estados, porque eso violenta la normatividad interna también de los Estados Unidos, que es lo que denuncia el gobernador de California, que le pide decencia al presidente, que le dice que por favor no use las fuerzas militares contra el propio pueblo de los Estados Unidos. Estamos viendo una serie de acontecimientos, una serie de manifestaciones que tienen su raíz en el problema migratorio, en la política migratoria de los Estados Unidos, que es profundamente ofensiva y contraria al derecho más elemental, pero acompañado de otras cosas. También hay población que no se puede decir que es latina o migrante, más allá de las personas de origen de otras nacionalidades, mexicanos sobre todo y especialmente, que ya tienen la residencia estadounidense y que también han salido a protestar, pero vemos incluso gente que es población de Los Ángeles y otras ciudades que han sido detenidos por las fuerzas de seguridad de la ICE, ¿no? Que es este instituto migratorio de los Estados Unidos. Cuando tú ves además cómo conducen a estas personas que evidentemente se han ido a manifestar por sus propios críticas al sistema que viven, entre ellos al del excesivo y permanente uso de la fuerza policial. Se ha incrementado muchísimo la fuerza policial y hay un cambio o digamos, un recrudecimiento de la idea represiva de las fuerzas policiales de los Estados Unidos, que ha generado también
muchísima bronca en población que no necesariamente está involucrada con el asunto migrante. Se juntan todas estas broncas, reclamos en esta coyuntura actual. Y ahí que hace el gobierno de Trump jugar, como muy bien decía el cartón de Rapé, jugar o insinuaba el cartón, y así lo interpreto yo también, al policía bueno y el policía malo. Es decir, Noem es la que lanza este agravio que excede, por supuesto, la diplomacia más elemental, que es de una absoluta irresponsabilidad, y Trump luego minimiza un poco las palabras o las refuerza de manera indirecta y juega al policía bueno, y mandan ahora también al subsecretario de Estado a tener una conversación también con México. Es decir, están jugando por un lado a la diplomacia y por el otro lado al trumpismo más declarado, que es el de incendiar las redes, incendiar los medios de comunicación y tener conquistas políticas a través de ilusiones y montajes mucho antes que de cuestiones concretas, materiales que podamos medir, ¿no? ¿Cómo medimos, cómo calibramos, cómo aterrizamos al mundo de lo concreto y lo material este intercambio diplomático, ¿no? Este estira y afloja el policía bueno y el policía malo, que es una estrategia no política, sino psicológica destinada a ablandar al interlocutor, en este caso a la misma presidenta Sheinbaum, para obtener mayores réditos en las posibles negociaciones de la agenda bilateral. Se han topado con una roca. La presidenta ha sido una roca que no ha caído en el juego de incrementar, de escalar el intercambio de agresiones, sino que ha estado muy bien, ha sido muy prudente, incluso hasta demasiado, según algunas personas que estarían apostando a ese incendio. Pero elevar, con esto concluyo, elevar en este momento la escalada declarativa sería caer en la trampa, y Claudia Sheinbaum hace muy bien. Ahora, hay que tener estómago, eso hay que reconocerlo, y hay que ver cómo el resto de la diplomacia mexicana va a convivir con este tipo de juego doble. Te ataco y te agredo directamente, y por el otro lado te doy una sonrisa. Si uno analiza los tweets del embajador recién llegado, embajador Johnson a México, vemos que también allí ya está esa estrategia de la supuesta cordialidad siempre y un golpe duro acompañándola. Va a ser muy difícil el sexenio durante los próximos 4 años en el sentido de la relación con los Estados Unidos. Muy difícil. Gracias, Federico Bonazo. Arturo Cano, la presidenta ha dicho, ante las críticas del gobierno de Estados Unidos, ella ha culpado a la oposición por acusarla falsamente que ella y su partido Morena impulsaron las movilizaciones en Los Ángeles por las redadas anti-inmigrantes. ¿Cómo te parece el papel de la oposición en toda esta andanada de declaraciones y sobre todo ataques en Los Ángeles y toda esta información al respecto? ¿Cuál oposición? ¿No? Digo, hay algunas voces en las redes sociales de personajes, la misma presidenta lo dijo, de personajes, agrego yo ya, de mentes colonizadas que siempre están a la espera de una intervención providencial de Estados Unidos, al que miran como hermano mayor, como ejemplo de país democrático o desarrollado, como el sitio al que tendríamos que llegar alguna vez. Por supuesto que aprovechan cualquier resquicio para escribir una nueva página vergonzosa en la historia del odio que tienen hacia el proyecto político que gobierna desde hace unos años en México. No ayudan tampoco las declaraciones estruendosas de algunos dirigentes o figuras de Morena que, sin atender al ejemplo de la presidenta, que como decía Federico, ha sido prudente, no se ha enganchado en esta guerra verbal con el gobierno de Estados Unidos, pues les son dados a la estridencia verbal que no contribuye en nada a enfrentar esta complicadísima relación. Vamos, el verbo incendiario de Noroña, pues no es útil para nada en este momento. Lo que es útil es la templanza, la serenidad que ha expresado la presidenta, porque en el terreno de la estridencia, en el terreno del escándalo, pues Trump es rey, ¿no?
De hecho, de eso está hecho el trumpismo, del verbo encendido, de la agresión, de la ofensa. El gobierno de Trump es un espectáculo cada vez más grotesco, pero a fin de cuentas un espectáculo, y nos los está demostrando en estos días con este doble juego. Yo ya no sé si la figura del policía bueno y malo alcance para describir esto que vemos desde la oficina oval de la Casa Blanca, porque ya probablemente se puedan utilizar expresiones como bipolaridad o esquizofrenia, otras que expliquen más lo que ocurre en el gobierno de Trump. Pues nada más hay que ver su reciente polémica con el hombre más rico del mundo, ¿no? Es ha ido escalando la situación en Los Ángeles, que parece ser un sitio que fue elegido a propósito, porque si hay una ciudad en Estados Unidos, bueno, un estado, para empezar, con una gran presencia de migrantes, muchos mexicanos, pues es California, y Los Ángeles se ha dicho mucho, la segunda ciudad mexicana después de la Ciudad de México, por el número de mexicanos y mexicanas o personas de este origen que habitan ahí. Desde el ángulo de la derecha, una de las, del propio gobierno de Estados Unidos, una de las quejas o señales de alerta ha sido la aparición de banderas mexicanas en las manifestaciones que se han dado. Los migrantes siempre han empleado las banderas de México como un signo de identidad en sus protestas. En 2006, que me tocó estar en las inmensas marchas que hubo en Los Ángeles, porque fueron varias y 400,000 personas caminando por todos lados, pues había una multitud de banderas de México, como también había banderas salvadoreñas y de otros países que reflejaban pues la presencia migrante de distintos orígenes. Ahí ha sido esta presencia o este reclamo del origen siempre ha estado ahí. Por ejemplo, me hacía ver hoy el doctor Arturo Santamaría, que es un experto en estos temas y con quien conversé esta mañana. Me decía él, en 1965, cuando César Chávez se suma al apoyo a los trabajadores agrícolas filipinos, en lo que sería el origen después del movimiento de César Chávez, que ahora es héroe nacional, hasta hay un día César Chávez y calles con su nombre y plazas, etcétera. César Chávez, que nació en Yuma, Arizona, lo que hizo al lanzar su movimiento en el 65 fue tocar una campana y salir con un estandarte de la Virgen de Guadalupe y una bandera mexicana. Y revisen ustedes nada más en Google las fotografías de la peregrinación de César Chávez de la ciudad de Delano a la capital de California, Sacramento, y verán una fila de personas que camina con un estandarte de la Virgen y dos banderas al frente, una bandera de Estados Unidos y una bandera mexicana. Entonces, eso siempre ha estado ahí y en la inmensa mayoría de los casos, como ahora, en manifestaciones pacíficas. Gracias, Arturo Cano, por toda pues el recordatorio de todo lo que representan las luchas chicanas allá en California. Tere Rodríguez de la Vega, hay un ingrediente particular en estos momentos que es el tema electoral ahí en California. Vamos a ver este tuit, además del gobernador Gavin Newsom, donde habla precisamente de esta situación. Dice, el gobierno de Donald Trump no está protegiendo a nuestras comunidades, las está traumatizando. Y eso es precisamente lo que quiere hacer. California seguirá luchando en las cortes a favor de nuestra gente, toda nuestra gente. Y ha sido, es uno de los demócratas mejor vistos ya con visos para hacia el 2030. Influye además el tema electoral y toda esta cortina de humo que se ha hecho alrededor del caso Epstein y cómo Donald Trump ha hecho esta situación para tapar un poco. ¿Crees que hay algo de cortina de humo también aprovechando el tema electoral y aprovechando también que es una ciudad santuario en Los Ángeles?
Yo creo que sin duda, y creo que esa es una de las cosas que indignan más, ¿no? Porque en medio del drama que están viviendo cotidianamente todos nuestros connacionales y las personas migrantes en Los Ángeles y en el resto del territorio estadounidense, con esta escalada racista disfrazada de política migratoria de Donald Trump, pues hay una utilización y una instrumentalización por parte de las dos fuerzas políticas estadounidenses que invisibiliza en realidad lo que está sucediendo, ¿no? Que es decir, el país más poderoso del mundo está aplicando una política racista de manera extendida, de manera epidérmica en todas las capas sociales, en la calle, en todos los ambientes, a costa incluso de degradar aún más la de por sí degradada salud de su democracia, y pues cada partido lo lleva para su molino, ¿no? Me parece que así como se tiene que identificar la vocación electorera y propagandística de mucho de la política migratoria de Donald Trump para hacer un guiño a lo que él entiende como la clase trabajadora norteamericana que puede percibir como en parte importante de su votación. De la misma manera, los demócratas ahorita vieron burro y se les antoja viaje y empiezan a extralimitar su discurso aparentemente de salvaguarda de los valores democráticos estadounidenses. A mí me parece que no tenemos que caer en la trampa. Creo que los gobiernos demócratas han demostrado que sus políticas migratorias solo distan discursivamente de las de Donald Trump, pero que no distan de manera como real, ¿no? Y creo que lo que tendríamos que estar como no dejando o lo que no deberíamos pasar por alto, y de pronto con el exabrupto declarativo de la secretaria de Defensa Interior, estamos medio dejando de atender, tiene que ver con el fenómeno redada, es decir, la política migratoria de Donald Trump decidió ahora aplicarse policíacamente en el territorio estadounidense, ya no solo ser una política de frontera, sino empezar con su cometido de expulsar muchos migrantes, de muchas personas migrantes, y lo está haciendo en las calles de las principales ciudades con presencia de migrantes indocumentados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el clima redada genera un clima de zozobra cotidiano, ahí sí, como dice el gobernador de California, un clima autoritario que permea todas las calles y que lanza un mensaje muy nefasto para quienes va dirigido, ¿no? Es decir, ¿dónde están yendo a agarrar a las personas? Están yendo a los sitios de trabajo, están yendo a las graduaciones, es decir, es una operación policíaca que no solo tiene el cometido migratorio de expulsar personas, sino de crear un clima racista de terror. Y los climas racistas de terror, porque además el fenómeno redada es un clima perfecto para el abuso policíaco en clave racista, o sea, tú le estás dando a tus policías carta, en este caso a esta agencia del ICE, carta abierta para desplegar todo su racismo en las calles, ¿no? Y hemos visto las escenas de madres que están siendo separadas violentamente de sus hijos, se las llevan detenidas. Estas escenas se están cotidianizando y ese es el fenómeno redada. Además de generar mucho miedo, también genera mucha rabia. Entonces, evidentemente hay que denunciar la labor propagandística, la estrategia propagandística de la foto con la bandera de México, la utilización narrativa de eso. Hay que denunciarlo, pero yo entiendo perfectamente el miedo convertido en rabia, en clave racial, además, paisanos y paisanas que salen a quemar patrullas, porque ese es el símbolo del racismo vuelto política de Estado, a quemar patrullas con la bandera de México, porque ese es el símbolo por el que se les está persiguiendo. Entonces, creo que, ¿por qué digo que hay que centrar este fenómeno? Porque es fácil tener cabeza fría ante los loquitos, ¿no? Esos loquitos del desabrupto declarativo, pero va a ser muy difícil mantener la cabeza fría ante la violación sistemática de los derechos humanos de nuestros connacionales
nacionales allá. Y eso es el fenómeno que está ocurriendo, más allá de lo que digan estas personas y aproveche la derecha en el país. Y ese es el clima que vamos a estar viviendo los días siguientes, y los consulados allá y Relaciones Exteriores tienen el gran desafío de mantener la relación sin ruptura, sin tensión altisonante, pero manifestando nuestro desacuerdo como nación del trato que están recibiendo trabajadores indocumentados y regularmente asentados en Estados Unidos por el color de su piel, por su acento, por su nacionalidad de origen. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Subrayo esta parte que las elecciones, cuando se ve con peligro al gobernador de California, es una parte que en los demócratas se le ha visto como un personaje fuerte, y las elecciones no es, dije 2030, son el 7 de noviembre del 2028, cuando se elija presidente y vicepresidente por 4 años allá en los Estados Unidos. Y justo también hablando de este tema, hoy llega, o ya tuvo una reunión de más de 2 horas, la presidenta con el subsecretario Christopher Landau en Palacio Nacional. ¿Qué temas hasta antes de estos disturbios en Los Ángeles, estas redadas ilegales en Los Ángeles, Federico Bonazo, eran los temas prioritarios? ¿Ha movido esa agenda todo este movimiento allá en California? Yo entiendo que sí, pero también lo va a aprovechar la presidenta, y así parece filtrarse por los primeros comentarios de la reunión, que no tenía, según lo declarado por las fuentes diplomáticas de ambos países, no tenía una agenda concreta a revisar, pero que era un primer acercamiento también como anticipación a una visita de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Al darse en este contexto, trasciende también que la presidenta le habló y le manifestó su preocupación por las declaraciones de la titular del Departamento de Seguridad Interior, de NOEM, a ver cómo las recibieron ambos personajes. Estaba en la reunión también García Harfuch, Juan Ramón de la Fuente, el canciller mexicano, y estaba también, por supuesto, el embajador Ronald Johnson de los Estados Unidos. Como siempre digo, nada más para que podamos identificar rápidamente, esta cruza entre Rambo y Buggy el Aceitoso, un hombre de la contrainsurgencia que estuvo en El Salvador, con lo que sabemos que ha implicado la presencia estadounidense en ese tipo de maniobras de contrainsurgencia y apoyo a los gobiernos dictatoriales de Centroamérica y de otros países de América Latina, con lo que esto significa en términos de violación de derechos humanos. En fin, la misma nominación de Johnson es una provocación de la administración de Trump a México. Estamos viviendo horas muy complicadas. Todos estamos un poco de alguna manera manifestando la pregunta de cómo se van a desenvolver las horas, los días, los meses y el resto del sexenio con este tipo de circunstancias. Cuando uno ve, hago un pequeño brinco, perdón, conceptual, pero que creo que, no sé, lo quería expresar. Cuando uno ve las entrevistas a los migrantes, a las personas, a los líderes también que hay en las comunidades chicanas o de migrantes, y ellos hacen esta reflexión tan obvia como fundamental, ¿no? De decir, nosotros somos buenos para la jornada laboral, estamos sosteniendo, somos pilar de 2 economías, ¿no? Producimos en Estados Unidos, estamos en la base de producción y de los servicios de tantas empresas que permean toda la economía de los Estados Unidos. Y por otro lado, con nuestras remesas sostenemos y apoyamos muchísimo la economía de México, ¿no? Pero nosotros hemos sido escogidos como el chivo expiatorio para lo que, como muy bien describía Tere, no es una política migratoria. Es una excusa, a esto lo agrego yo, es una excusa de índole de impacto mediático mucho antes que una política verdaderamente concebida para reordenar el problema migratorio, que es lo que denuncia permanentemente la presidenta Sheinbaum. Tenemos que coordinar, tenemos que generar una política bilateral en ese sentido que ayude a ambos gobiernos a enfrentar la situación, la condición de la migración, pero no a través de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, donde Trump todos los días declara y a veces cumple, envía, según él, gente indocumentada o
que tiene problema de papeles o que no ha comprobado la legalidad en territorio estadounidense, dicho esto, lo de la legalidad por ellos, los envían a Guantánamo, por ejemplo, ¿no? A Guantánamo, que es un centro donde el Estado de Derecho desaparece. Tú no puedes hacer judicialmente lo que haces en territorio estadounidense en las cárceles clandestinas que estos hombres tienen en otros territorios fuera de los Estados Unidos, como es concretamente la cárcel de Guantánamo. Entonces, lo que estamos viendo es una violación absoluta de los derechos de las personas y que ya no solo tiene que ver con la cuestión de documentación o de migración, tiene que ver ya abiertamente con la aportación de piel, con si traes un tatuaje, con el prejuicio más absoluto, ¿no? Y esto es para cumplir parte de la agenda de campaña, parte de las promesas de campaña de Trump, de decir, bueno, vamos a sacar de aquí a todos los que están contaminando nuestra economía, a todos los que vienen a robarnos trabajos, a todos los ilegales que son criminales, la igualación entre migrante y criminal, ¿no? Que han hecho. Recuerda persecuciones estigmatizadas de otras etnias y pueblos a lo largo de la historia del mundo, ¿no? Concretamente la judía en la Alemania nazi. Entonces, es del orden de lo preocupante y uno se pregunta si estamos viendo los prolegómenos de un problema muchísimo mayor que va a escalar, este racismo institucionalizado va a escalar, o estamos viendo, bueno, los máximos picos de algo absolutamente denunciable y deleznable y ofensivo, pero que a partir de acá la diplomacia o ciertas reglas del juego o las inercias de otros intereses que están alrededor de estos delirantes que gobiernan los Estados Unidos en este momento van a moderar y empezar a aplacar estos signos que vemos tan preocupantes. En ese marco se da la visita de Christopher Landau, que había sido ya embajador en México, un hombre de la élite conservadora de los Estados Unidos, un summa cum laude de Harvard, un tipo que tuvo sus conflictos cuando fue embajador aquí en Twitter, un hombre que le gusta declarar fuertemente en Twitter, se metió allí con una estudiante del Colmex de manera que fue denunciado incluso por acoso en redes, por tener un comportamiento misógino y muy agresivo que no se condice con el cargo que él ocupó cuando era embajador de México. Un personaje más de estos que nos ofrece este conservadurismo estadounidense que permea hoy en toda la administración trumpiana y que cumplen con el apuntalamiento de lo que ya hemos denunciado en esta mesa y lo que se viene denunciando, ¿no? Una agresión primero declarativa, pero que tiene ya impactos concretos muy, muy preocupantes. Gracias, Federico. Y bueno, Arturo Cano, hay quienes señalan que las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos se están alterando, sobre todo por la conducta de Trump y no tanto por la impericia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que lo que define el paso de esta conflictiva, complicada, enredada relación que tenemos con Estados Unidos, que siempre ha sido complicada, aunque tenga momentos más difíciles, pues es sobre todo el comportamiento de Trump, así como ha ocurrido con otros asuntos en el mundo que ha contribuido a enredar lejos de solucionar. La visita de Landau ha concluido luego de 2 horas, nos dicen, pero pues ya casi viene a ser rutinario, ¿no? La visita de funcionarios de distinto nivel a Palacio Nacional. Hace unos días anunció Marco Rubio, el secretario de Estado, que también vendrá con una agenda que seguramente fue la que hoy abordaron en Palacio Nacional, que tiene que ver con el combate al tráfico de fentanilo, el control de armas, la colaboración para que México le siga mandando extraditables, el comercio, en fin, los temas de migración. Pero creo que lo que lo que puede implicar un cambio o que nos va a mostrar cómo van a ser los siguientes meses de estos 4 años complicadísimos, pues va a ser la reunión del G7 en Canadá la próxima semana. Como sabemos, pues es la cúpula de los países poderosos. Está Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña, Japón,
ahí, pero Canadá ha invitado, curiosamente, a la India, Brasil y México. Lo que puede ser muy, muy interesante, porque además de los encuentros que la presidenta va a tener probablemente con los presidentes de los países del G7, pues habrá posibilidad del intercambio sur-sur y pues de moverse ya en este tablero de la geopolítica mundial, y será, cosa que me parece la más destacable, el primer encuentro cara a cara entre Donald Trump y la presidenta de México. Creo que resulta favorable a la presidenta de México que no sea una visita a Estados Unidos, sino en un terreno que podría ser neutral, en Canadá, donde se encuentren y donde veamos pues cómo se desenvuelve la presidenta ya teniendo al frente a este personaje. Mientras todo eso ocurre en el terreno diplomático, en los terrenos pantanosos de las filtraciones y de los golpes bajos, pues hoy está ese reportaje de la agencia Reuters que habla de que el secretario Marco Rubio ha pedido a México actuar en contra de personajes de la política. Incluso están circulando ya nombres de quiénes serían los mencionados. Algunos, desde el bando opositor, hablan de, claro, en esa lista debe estar hasta en los primeros lugares Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa. Nada más que en este doble juego de los gringos, hace unos 5 o 6 días, Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, fue invitado por el cónsul en Hermosillo, Sonora, a visitar el consulado para celebrar la fiesta de la independencia estadounidense, ¿no? Pese a la insistencia que ha habido desde el flanco opositor y con esta narrativa del narcogobierno de que Rocha está en la primera lista. Bueno, entonces, pues son todas las jugadas de la complicadísima relación bilateral y de, pues, este nuevo episodio que será muy importante, creo yo, en el tablero ya de la geopolítica mundial, en la reunión del G7 que se va a llevar a cabo en Canadá. Gracias, Arturo Cano. Tere Rodríguez de la Vega, en la medida que México se mantenga firme en la defensa de los migrantes y sus derechos, ¿esto garantizaría en estos momentos salir avante de esta crisis que se ha dado por el tema Los Ángeles, las redadas que ya, hay que decirlo, se han extendido a otras ciudades y también se están extendiendo las protestas contra el ICE en especial? ¿Consideras esto que va por ahí? O sea, creo que ahorita es muy difícil mantener un clima de aparente normalidad en la relación bilateral, que creo que Claudia Sheinbaum lo ha estado intentando, es decir, nos ha estado como invitando a decir, no caigamos en pánico, la relación bilateral, incluso en el tema de que en un año justo arranque el Mundial, ¿no? O sea, nos han intentado convencer de que la relación tiene sus puntos en la agenda que ya estaban independientemente de la crisis desatada por las redadas y las movilizaciones, ¿no? Esa agenda de aranceles, el arancel a las remesas, uno especialmente doloroso para la economía de muchas familias en México, el tema de la droga, del tráfico de armas, es decir, el tema de la bilateralidad tal cual está desde la llegada de Donald Trump a este segundo periodo en la Casa Blanca, ¿no? Yo creo que es muy difícil mantener este clima de aparente normalidad porque hay muchas personas mexicanas en una situación muy precaria en Estados Unidos en estos momentos. No solo a raíz del clima de zozobra que genera el clima redada, en el que tener origen mexicano se vuelve un estigma en el habitar las calles, independientemente de tu condición migratoria, sino también por el clima discursivo. Hay una escalada discursiva de
la Casa Blanca y todos sus departamentos de Estado, que está criminalizando la condición de ser migrante y en particular con todos los efectos de la foto famosa, que además es una foto bastante buena, como composición pues gráfica, con la foto famosa pues hay un discurso de estigmatización del mexicano y eso no ha ocasionado una nota diplomática, como si no fuera un tema preocupante, ¿no? Entonces parecería que con la asistencia por invitación al G7, con estas visitas preprogramadas de Marco Rubio y la avanzada ahorita de Christopher Landó, parecería que estamos en un clima de bilateralidad, de ordinaria administración en tiempos de Trump, que nunca es ordinaria, pero bueno, de ordinaria administración en tiempos de Trump, y me parece que no, me parece que a ras de piso, es decir, la situación que los y las mexicanas o de origen mexicano están viviendo en Estados Unidos es una situación de tensión diplomática muy, 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 muy delicada, y veremos ahí sí cuál es la actuación de nuestro flamante secretario de Relaciones Exteriores. Y por otro lado está el ingrediente de que en el clima actual cualquier vacío de información, cualquier momento en el que no sepamos exactamente en qué va la bilateralidad va a ser utilizado por la oposición para seguir haciendo crecer la narrativa o el clima que dice vienen por todos, ¿no? Y en Estados Unidos ya vienen por toda la 4T porque narcogobierno, etcétera, etcétera. Y creo que la visita de Christopher Landó es un ejemplo, ¿no? Hoy leí en la mañana un artículo, no recuerdo de quién, en el Financiero, que decía, ¿a qué viene? Pues seguro viene al asunto de la lista de las revocaciones de visas, ¿no? Es decir, la oposición va a estar utilizando cualquier falta de información y de transparencia completa en los asuntos bilaterales para llevar agua a su molino. ¿Por qué? Pues porque a falta de una agenda propia, de una agenda nacional, de un proyecto político opositor, pues lo único que tienen como agenda es confiar en que reviente la relación bilateral. Ya se les cayó la reforma judicial y entonces ahora su gran apuesta, la gran apuesta política de la oposición va hacia reventar la relación bilateral. Y creo que ante eso, pues la Oficina de la Presidencia y la Oficina de Relaciones Exteriores tiene que ser extremadamente cuidadoso en ser muy puntual en la medida de lo que se vaya pudiendo, en decir qué Estado está guardando la situación de la relación bilateral. Por ejemplo, hoy es muy importante que sepamos cuál fue el contenido de la reunión con Christopher Landó, y es la hora que todavía no muy se sabe, solo está el anuncio que duró más de 2 horas. Así es. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Y bueno, nos vamos a otro tema que tenemos en la agenda, que es pues esta condena a prisión en Argentina de Cristina Kirchner. Y esto significa, y que estábamos viendo en algunas entrevistas y demás, ni siquiera el fiscal tiene la seguridad de su culpabilidad. Pero bueno, el panorama más completo lo tiene precisamente Federico Bonazo. ¿Cuál es tu impresión de esta condena? Tu micro, Fede. Es un fallo hecho por una corporación cooptada por una facción política. Digamos, la relación entre la política y la justicia siempre es estrecha, pero el problema es cuando la justicia se convierte en un partido o en una facción política concreta, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en este caso. Un caso donde el delito mismo no ha sido probado. Es decir, hay que recordar una serie de irregularidades que componen un juicio que ya lleva 17 años, que esta vez confirma en tiempo récord la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compuesta por 3 personajes que obedecen, 2 de ellos nombrados, uno por decreto directo por Mauricio Macri, que es el gran cerebro de toda esta operación. Un juicio, repito, que lleva 17 años, que había tenido una primera parte como cosa juzgada, que se reabre. Estoy mencionando algunas de las irregularidades por llamarlas de manera benévola, ¿no? Luego no hay ninguna prueba directa del delito por el que se la condena a Cristina Fernández de Kirchner, que sería el de administración fraudulenta. También tenía otra acusación por parte de la Fiscalía, que era
la de asociación ilícita, de esa que ha quedado libre Cristina, pero no de la de administración fraudulenta. Ahora, de 51 obras irregulares en la provincia donde gobernó su esposo Néstor Kirchner, que son las obras donde habría habido una adjudicación ilegal o corrupta de obra pública con enriquecimiento patrimonial, de las 51 denuncias, la justicia solo pudo ofrecer algún tipo de relación en 3 de ellas. Sin embargo, la condena es por las 51. Es decir, si nosotros seguimos revisando lo que han sido todos los postulados jurídicos que terminan en este fallo de la Suprema Corte, nos damos cuenta que esta es una maniobra absolutamente fraudulenta de un poder judicial puesto al servicio de una facción política, como ya dije, y que detrás de eso hay un interés declarado de personajes que sí deberían estar enfrentando la justicia de manera directa, como Macri, ¿no? Que es el patrón de todo esto, ¿no? Un hombre que ya salió a festejar, un hombre que tiene la acusación de los Panama Papers, tiene el FMI Gate. Recordemos que cuando Macri como presidente contrae una deuda por 50.000 millones de dólares en la Argentina, cifra que varía, algunos hablan de 45.000, otros de 50.000, pero bueno, imagínense, 45.000 millones de dólares, si quieren vernos en la cifra más baja de lo que recibió la Argentina, que dónde quedó. Ahí se habla de fuga de capitales y de enriquecimiento ilícito de personajes que rodean a Macri. Está el caso del escándalo del Correo Argentino, donde también grupos cercanos a Macri, empresariales, en el caso de este, directamente su familia, habría aceptado que la condonación de la deuda del Correo Argentino que manejaban fuera hecha por parte del Estado, es decir, nuevamente transferir a las grandes fortunas de la Argentina la deuda pública. Es impresionante que un tipo con tantas causas, algunas que son judiciales, pero que están encajonadas, por supuesto, por este mismo Poder Judicial, que en el caso de Cristina Fernández ha tenido un escrutinio muchísimo más expedito y agudo, salga hoy a festejar este fallo. Cristina ha sido condenada a 6 años de prisión, que muy probablemente terminarán en prisión domiciliaria, dada la edad de ella, que tiene más de 70 años. Hay muchas cosas que comentar alrededor, desde anécdotas hasta reflexiones, ¿no?, sobre el Poder Judicial en Argentina. Dentro del tema de la reflexión sobre el Poder Judicial en Argentina, llama mucho la atención cómo algunos juristas de renombre, y hay que decirlo, de prestigio, que han hecho aportes muy importantes académicos, hablo concretamente de Roberto Gargarella, han declarado, han hecho entrevistas en México con Aristegui, han dicho en Twitter que la elección judicial en México es la mayor tragedia jurídica de nuestros tiempos, y en cambio han festejado el fallo contra Fernández de Kirchner. Ahí hay algo muy extraño que tendríamos que empezar a desentrañar. Hay un activismo velado o abierto, mejor dicho ya, o disfrazado, quise decir, de reflexión académica teórica sobre el tema judicial, que termina en su apuesta por pelearse con el populismo de izquierda, aliándose con el populismo de derecha o de ultraderecha, ¿no? Llama mucho la atención que algunos juristas que han estado tan angustiados con el tema de la elección judicial en México, ante esto reaccionen de la manera contraria y no vean aquí lo que es evidentemente una maniobra completamente fraudulenta del Poder Judicial argentino, que impide, si nos queremos poner abogados del diablo y no solamente sostener la versión del kirchnerismo, que impide llegar a la verdad profunda. Porque hasta la misma presidenta Kirchner alguna vez ha declarado o admitido que durante su administración hubo casos de corrupción. El tema es que todo el proceso judicial estuvo completamente diseñado para perjudicarla a ella políticamente, obtener esta proscripción nueva que tenemos, donde a ella se le quitan sus derechos políticos y se le impide ejercer un cargo público por el resto de su vida. Y está diseñada no para saber si hubo corrupción en la provincia de Santa Cruz, cuando los Kirchners eran gobernadores, Néstor primero y luego cuando tenían la presidencia los dos, sino directamente para perjudicar a un rival político y volver a proscribir, palabra que suena mucho en la imagen, en el ideario peronista, a un movimiento social. Hay 1000 reflexiones que hacer. Cierro con esta. También hay juristas de muchísimo prestigio, no necesariamente aliados del kirchnerismo de Cristina,
que han manifestado su preocupación. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ha declarado que esto sí es un atentado contra la democracia, y muchísimas fuerzas de la izquierda argentina, no necesariamente kirchnerista, del mismo peronismo que está peleado, escindido, han salido a manifestar unidad. Es decir, si políticamente querían anularla, el contraefecto ha sido que hay una bronca, una molestia, una indignación ante lo que es un evidente acto arbitrario, de faccioso y político y no jurídico, que ha unificado a lo que es hoy la oposición a Javier Milei. En fin, un tema que da para muchísimo, quiero decir. Así es, gracias Fede Bonazo. Y precisamente Arturo Cano, ¿qué lecciones tomar de esta Corte Suprema de Justicia de Argentina, conformada por solo 3 de los 5 jueces que debía tener, y sobre todo estos nombrados mediante el decreto por el expresidente derechista Mauricio Macri? Y en ¿qué comparar, qué ver, qué situaciones, qué lecciones debemos de tener nosotros ahí? Porque estamos viendo ese caso, el caso de Lula en Brasil, y bueno, ¿qué nos debe alertar en esta circunstancia? Bueno, mucho se ha dicho ya sobre cómo la ley o las muchas maneras que hay de torcer la ley es empleada particularmente si se trata de gobernantes del campo progresista, ¿no? Pues no es nuevo en el sentido de lo que está pasando con Cristina Kirchner. Son procesos además que vienen de muy lejos. Una de los saldos del cierre de Notimex es que ya no tenemos a Cecilia González en Argentina para que nos explique en clave mexicana lo que ocurre en aquel país, lo que ocurre en Argentina. Ella era la corresponsal de Notimex, sigue viviendo allá. Pero hoy con este tema me asomé a su cuenta, porque ella es mi gurú, así como Fede, en los asuntos de Argentina. Y bueno, me encontré 2 noticias. Una, que en un comercio de Buenos Aires encontró tomates verdes y que todos va a poder hacer mole. Y la otra, una definición que me gustó de este caso contra la expresidenta Kirchner, porque en una sola frase yo creo que resume todo lo que yo podría decir. Dijo Cecilia: estamos frente a una obscenidad político-judicial mediática. Más directo y más claro. Gracias, Arturo Cano. Tere Rodríguez de la Vega, ahí en contra de Cristina Fernández de Kirchner, en el caso de Lula, que se habla del ataque que se está orquestando en contra de líderes de izquierda, o al menos líderes que no están del todo a favor de los Estados Unidos. ¿Tiene que ver también el imperio en estos temas? Seguramente sí, pero creo que la derecha latinoamericana en eso tiene cierta autonomía en la agenda, es decir, le pelean chueco a los proyectos progresistas con y sin aval y colaboración directa y orquestado con los Estados Unidos. Y eso creo que tiene que ver, me quedo con esto que decía Arturo, que estaba citando Arturo, de la obscenidad, apunté acá, político, jurídico, mediática, porque creo que tiene que ver con uno de los signos que marcan esta era de reacomodo, digámoslo, parcialmente post-neoliberal en la región, ¿no? ¿Por qué? Porque a ver si me sale como esto que estoy masticando. El periodo neoliberal es un periodo en el que actuaban perfectamente a coro, con mucho espíritu de cuerpo, el poder económico, y todos los demás eran sus brazos. Tenía su brazo político en la constitución de los estados neoliberales, su brazo ideológico en los monopolios mediáticos que circulan en toda la región latinoamericana, porque no ha habido posibilidad más que en experiencias muy concretas de hacer una regulación que corte los monopolios y por lo tanto la concentración del poder mediático en los mismos dueños del poder económico, ¿no? Entonces, el poder económico, el poder político y el poder mediático iban juntitos, actuando con mucho espíritu de cuerpo en este proceso agresivísimo de desmantelamiento de derechos y de poner todo el aparato social en función en el beneficio de pocos y en el detrimento de las grandes mayorías y del territorio y del ambiente y de todo lo que sabemos.
¿Qué es lo que sucedió? Que las experiencias de los gobiernos progresistas en América Latina lo que hacen es que quiebran parcialmente, y solo parcialmente, quiebran parcialmente el matrimonio entre poder económico y poder político, o un espacio del poder político estatal, que son los ejecutivos y los congresos. Y entonces, ¿qué hizo el poder económico en América Latina? Pues se encontró en el poder judicial, constituido en tiempos largos, en el momento en el que el poder político estaba ocupado por los neoliberales, pues atrincherarse en el poder judicial y entonces utilizar al Poder Judicial como la pinza. Antes tenían al Poder Ejecutivo, utilizar al Poder Judicial como la pinza en el poder del Estado que les faltaba, ¿no? Entonces siguen actuando con mucho espíritu de cuerpo, pero ahora son poder económico, poder mediático y poder judicial. Si lo vemos un poco así, podemos dimensionar la importancia histórica de lo que acaba de suceder en este país. Ojalá esto se traduzca en que la justicia mexicana transmine en todos los ámbitos de la impartición de justicia, llegue a las víctimas, llegue a las personas que necesitan recurrir al sistema judicial para resolución de sus asuntos y para frenar injusticias que muchas veces los poderosos cometen contra ellas. Pero lo que sí ya pasó es que en México se acaba de poner un dique muy grande a esta resolución histórica que ha tomado el poder económico en la región latinoamericana, que es encontrar en el Poder Judicial la mancuerna que necesitaban para paliar los efectos negativos de que proyectos políticos progresistas, parcialmente de ellos neoliberalizantes, llegaran al poder en los ejecutivos y los legislativos. Y de ese tamaño es la importancia de lo que acaba de pasar con la reforma al poder judicial. Entonces, ¿qué creo que lo que está sucediendo en la Argentina nos debe dar como la tranquilidad de saber que el 1 de junio desmantelamos la posibilidad real y material de que el lawfare sea un riesgo inminente en nuestro país, pero además nos da la lección de la importancia, porque en la orquestación contra Cristina Kirchner, si está Macri, si están los jueces que se iban allí a la Villa de Campo, al lado escondido, a ponerse de acuerdo, pero está el grupo Clarín, ¿no? Entonces, lo siguiente que está a punto de discutirse en este país es la necesaria reingeniería del espectro mediático. No es posible que los grandes medios de comunicación sigan siendo solo monopólicamente instrumento del poder económico para o mantenerse en el poder y mantener el status quo, o para una intentona franca y abiertamente golpista, como lo vemos hoy en Argentina, como lo vimos en Perú en su momento. Cierro con una escena que para mí dice más que 1000 palabras. Estaba viendo una escena de un festejo en un medio de comunicación en la televisión argentina hoy en la mañana, en donde el presentador decía: nos merecemos todos un aplauso, y le empezó a dar un aplauso a los jueces que ratificaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, y después se dio un aplauso a ellos mismos. Dijeron: bueno, y nos merecemos un aplauso a nosotros mismos. Porque esa es la mancuerna, ¿no? Cuando pierden el poder político por la vía del Ejecutivo, siguen encontrando en el Poder Judicial un instrumento para sus intereses. Y por eso la importancia de una buena reforma que democratice el ecosistema mediático en el país. Ya ganamos la del Poder Judicial, ojalá se concrete en una mejor impartición de justicia, pero nos faltan los grandes medios. Los grandes medios, buen tema. Y bueno, pues ya estamos cerrando. Tenemos un tema pendiente por si alguno lo quiere abordar, o su postrecito, que es el tema de la polémica salida de Lorenzo Meyer del noticiero de la barra de opinión de Carmen Aristegui. Entonces, puede ser eso o el postrecito que ustedes deseen poner ahí en el tema. Fede Bonazo. Muy brevemente, un comentario sobre Lorenzo Meyer, que el respetadísimo y queridísimo maestro Meyer, que se va de Aristegui. Yo lo lamento, que por supuesto respeto, es una decisión personal. ¿Quién puede cuestionar una decisión personal? Porque me parece que hay medios, cuando uno ve, por ejemplo, cómo la cobertura que ha hecho Carmen Aristegui del tema judicial, está completamente sesgada, absolutamente sesgada. Una periodista que apelaba a cierto nivel de imparcialidad, neutralidad, o por lo menos de contraste de ideas con ciertas mesas de debate, está volcada a una interpretación monocromática de la realidad política, porque yo creo que es una más de las que ha caído
en las garras del antiobradorismo, es decir, que se puede ser antiobradorismo o antiobradorista, pero si eres periodista no puedes pasar un velo de encono personal contra un movimiento o lo que representa o sus personajes y olvidarte del respeto a la evidencia. Y en ese sentido la salida de Lorenzo Meyer de allí implica ceder un espacio más, ¿no?, de resistencia argumentativa a la versión completamente parcializada de la realidad política. En ese sentido se lamenta, porque yo creo que hay que conversar con las audiencias que o se están derechizando o tienen una contaminación de la infodemia y de la tergiversación que se hace con la información. Me parece que sería importante que figuras que argumentan también y que tienen una concepción, si se quiere, de izquierda, no abandonen esos espacios. Creo que ahí hay que dar la discusión, a veces incluso antes que en los círculos donde ya nos estamos diciendo a nosotros mismos lo que queremos escuchar, ¿no? Gracias, Fede Bonazo. Arturo Cano, tu postrecito. Mira, las imágenes que he visto, que hemos visto en estos días de lo que ocurre en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos, me recuerdan a algunos viajes a aquel país a cubrir precisamente los temas migratorios y también la solidaridad que muchos ciudadanos estadounidenses blancos expresan hacia las comunidades migrantes. No es algo novedoso. Y recordé un bello texto que publiqué hace unos años en La Jornada del gran periodista gringo Pete Hamill, que vivió unos años en México. Pete Hamill murió en 2020. Él era... publicamos ese texto en el suplemento Maceo Sare, que era una suerte de oda a la cultura mexicana, pero que terminaba hablando de la migración. Pete Hamill era hijo de inmigrantes irlandeses. Su padre perdió una pierna en un juego de fútbol y aún así trabajaba en una fábrica con un piso durísimo de cemento. Y él narra en ese texto que lo escuchaba quejarse en las noches del dolor, en el muñón, en lo que había quedado de la pierna. Y el texto de Hamill terminaba así. Lo quisiera leer, es muy breve, solamente porque es la contribución a todas esas, a la causa de todas esas personas que en estos días hemos estado viendo, no las manifestaciones violentas, sino detenidas por agentes de la ICE, a una madre de familia, a un padre, a un trabajador que estaba afuera de un Home Depot esperando que le dieran alguna chamba. Escribió Pete Hamill: todos deberíamos recordar que la gente que nos trajo aquí, nosotros que somos los hijos de otras vastas migraciones, irlandeses, judíos, italianos, esa gente formidable, no era diferente a estos mexicanos jóvenes. Creían en la familia, en la dignidad, en el trabajo. No vislumbraron carreras para ellos mismos, sino sacrificaron sus vidas por sus hijos, trabajando en los peores empleos, ganando los peores salarios. Y sí, soñaron con sus tierras de origen. Sí, cantaron sus viejas canciones. Podemos comprometernos a no nutrir la estupidez en el mundo. Debemos poder decirle a cada mexicano pobre que llega a este país: gracias por venir. Gracias por recordarnos quiénes somos. Gracias, Arturo Cano, por compartir ese bello texto. Bravo, sí, yo también. Maravilloso, maravilloso texto. Gracias. Terry Rodríguez de la Vega, ¿qué decir? Tu postrecito, el comentario, ahí, ahora sí que el chat volvió, además de la entrevista que se las recomiendo que hizo anoche Julio Astillero en la videocharla al doctor Lorenzo Meyer, y se saltaron comentarios y demás. Ahora también aquí hay muchísimos. Tere, tu comentario. Híjole, difícil cerrar después de lo que nos acaba de compartir Arturo, súper potente y pertinente. Cierro con dos cositas muy, muy breves. Una que creo que lo que vimos ayer con Julio, esta entrevista muy, muy entrañable entre dos personas platicando con el doctor Lorenzo Meyer, pues nos enseñó pues el tamaño del personaje, ¿no? Me parece que en tiempos de empobrecimiento y de un
clima del debate público cada vez más miserable por las actitudes de quienes en él participan, con esta cultura del talk show vuelto mesa de análisis político, pues creo que el doctor Meyer dio muestra de esa enorme generosidad intelectual con la que comparten muchos espacios y también una enorme humildad. Y para mí fue como un gran deleite ver esta conversación ayer con Julio. Yo no coincido tanto con Federico, yo festejo que se haya ido porque creo que las personas y los espacios tienen que pagar los costos de las decisiones políticas que tomaron. Y Carmen hace tiempo que tomó la decisión de participar entusiastamente en el empobrecimiento del clima del debate público. Echando por la borda no solo su prestigio, porque pues, su prestigio es, pues ella es dueña de su prestigio y que lo eche por donde quiera, pero echando por la borda un espacio que sí fue instrumento para la visibilización en épocas neoliberales de muchos temas importantes. Y en ese sentido, pues yo sí le reclamo a Carmen habernos despojado de ese espacio de crítica periodística que fue su espacio en aquellos tiempos y no haber estado a la altura de sostener un espacio crítico desde la izquierda y desde la ciudadanía y haberse coludido con lo peor de lo peor en su terreno, es decir, con la fake, con el amarillismo, con la mentira abierta, ejercer el peor de los periodismos. Y en este sentido creo que no se merecen una voz como la de Lorenzo Meyer, que se queden solitos porque así están. Podemos construir otros espacios críticos y plurales. Este es uno de ellos, por ejemplo, me lo parece. Y por último, una postal que yo vi ayer y que me preocupó mucho. La trampa que le tendieron al maestro Batis ayer en el Poder Judicial es a todas luces preocupante y condenable. Y nos muestra, ¿por qué es preocupante? Porque nos muestra lo que va a hacer trabajar con muchas de las personas que ahí se van a quedar y que van a estar en la actitud de revanchismo, venganza, coraje, ira, que ayer vimos en contra del maestro Batis. Creo que es una de las cosas que desde el 1 de septiembre vamos a estar viendo y va a ser uno de los más importantes obstáculos para que el Poder Judicial que entre, emanado de las urnas, pueda dar resultados pues, de manera más o menos de mediano o corto plazo. Y ya, nada más. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Y estas como Norma Piña invita a Bernardo Batis y luego están muy molestos los que ya se van, los que tienen que jubilar. Y me sorprendió ahí, no sé ustedes cómo Batis dijo, yo me sostengo en todo lo que he escrito, en todo lo que he hecho, y bueno, fue bastante acre la discusión por ahí. Pero bueno, sigamos, compañeros. Gracias por esta gran mesa, siempre ilustrativa. Fede Bonazo, Arturo Cano, Tere Rodríguez. Gracias. Abrazo. Marta Oliva, por ahí les compartí el texto de Pete Hamill, porque veo que en el chat lo está pidiendo algunas personas, ¿no? Entonces, por si lo quieren poner ahí en... Claro, pongámoslo en los comentarios de la producción, claro que sí. Yo ya lo rolé, ya lo guardé y todo antes de otra cosa. Gracias, Arturo Cano. Ahí está, por si ustedes quieren. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.